Muchas gracias a Alicia Gutiérrez, a la diputada Alicia Gutiérrez, que sin ella y sin el equipo de trabajo, en especial Gustavo Gamboa y el resto del equipo, hubiera sido imposible llevar adelante toda esta jornada. En momentos que la política nos desborda y que la crisis parece que también, hay legisladores que se preocupan porque el pensamiento latinoamericano tenga una nueva oportunidad. Básicamente yo voy a trabajar no tanto sobre los ejes de la mesa, sino sobre los ejes de las jornadas en general, que plantean el eje de la filosofía latinoamericana, pero convocando tres nombres que son convocantes para el pensamiento político, que son democracia, cultura y poder. En este sentido, en la interrelación de estos tres conceptos, voy a hacer una breve exposición para después dejar para que puedan hablar más tranquilos Ana y Ramiro en torno a los contenidos específicos de la mesa. En este sentido, la idea de mi intervención, que insisto va a ser un poco más corta, tiene que ver con distinguir, a partir de estos ejes de cultura, democracia y poder, tres momentos que nosotros, sobre todo porque veo que hay muchos chicos de ciencia política, podríamos considerar tres momentos de fundamentación de los proyectos populares y sociales en América Latina y cómo juegan las ideas de comunidad, de poder y de fundamentación de esos procesos. El proceso de emancipación latinoamericana en el siglo XIX, la generación del 900 en el siglo XX y lo que a comienzos del siglo XXI podemos denominar como la teoría populista, la axiomática populista, que va a tener como representante a Ernesto Laclau. A partir de esta triple distinción, lo que quiero hacer es marcar cómo se legitiman de forma diferente los proyectos populares en América Latina, a partir de estas tres experiencias, y marcar lógicas de confluencia, pero también lógicas de distinción en estas tramas diferenciales, que también implican diferentes tipos de saberes utilizados de manera estratégica por los sectores populares. Para pensar en el proyecto emancipador del siglo XIX, tomo un texto de uno de los expositores de estas jornadas, que es Domingo Higuina, que va a problematizar el proceso que se da precisamente a principios del siglo XIX de emancipación de las colonias respecto de España y que va a plantear el dilema central de los sectores criollos para construir legitimidad en el nuevo orden postcolonial. En ese sentido, lo que va a marcar, y que me parece muy interesante, Domingo, es que precisamente a partir del proceso de emancipación se plantea un proceso muy fuerte de cómo legitimar la nueva dirigencia política a partir del proceso emancipador, ¿no? Cómo los sectores criollos se tornan en sectores hegemónicos y dirigentes del proceso emancipador. Y en ese sentido lo que va a marcar Domingo tiene que ver fundamentalmente con centrarse en primer lugar en la figura de Bolívar, ¿no? Bolívar va a tratar de, a partir sobre todo de la Carta de Jamaica, y esto también lo trabaja Ramiro, de pensar las formas de legitimidad que podía tener el sector criollo y sobre todo cómo se podía pensar la singularidad latinoamericana en el nuevo contexto que se abría a partir de los procesos emancipatorios. En ese sentido, lo que va a resaltar Domingo es que se plantea un doble problema de legitimidad. Por un lado, uno de los horizontes que va a plantearse la élite criolla para conseguir esta legitimidad y su nueva inserción en la historia de Occidente es un momento político. Es decir, el sector criollo pensándose como vanguardia política global, insertando a América en el destino de Occidente. Es decir, el primer eje es un eje de legitimación de carácter político. Los sectores dirigentes criollos tratando de articular los diferentes tramos de poder a partir de una inserción política determinada. En este sentido, ¿cuál era el desafío que afrontaban los países latinoamericanos? El desafío era, que lo veía Bolívar, era cómo construir un proyecto colectivo, cómo construir una voluntad colectiva después de derrotado el Imperio Español. Es decir, cómo construir un bloque histórico, cómo construir una legitimidad hegemonizada por los criollos a partir de la desaparición del enemigo que unificaba, que era España, en ese contexto político. En ese sentido va a plantear esa posibilidad política, pero lo que marca Higuina es que no hay solamente un problema político,
sino que el otro horizonte de posibilidad de construir legitimidad va a aparecer por el lado de Simón Rodríguez. Y la idea de poder romper con el orden colonial va a estar no solo en una apuesta política, sino en una apuesta epistemológica. Lo que va a plantear Simón Rodríguez es la posibilidad de constituir una nueva epistemología de ruptura con la epistemología colonial y constituir una nueva epistemología vinculada a los saberes forjados en el suelo americano, ¿no? En este sentido, lo interesante de la propuesta de Simón Rodríguez tiene que ver con que la epistemología elaborada en la periferia sudamericana no solo tenía que tener una diferencia formal respecto de la epistemología colonial, sino que tenía que tener como actor protagónico un nuevo sector. Y los sectores protagónicos que aparecen para Simón Rodríguez son los sectores populares. Para romper el orden colonial no solo había que constituir nuevos actores, nuevos sujetos de saber, sino particularmente hacer hincapié en los actores periféricos de la sociedad, en los criollos, en los mulatos, en los esclavos, y partir de saberes no importados desde Europa, sino saberes constituidos desde esos actores que eran actores vigentes del orden postcolonial. En ese sentido, se abre una lectura descolonizadora, porque lo que va a entender Simón Rodríguez es que el nuevo orden descolonial tenía que tener a los pobres como futuros agentes de legitimidad y como futuros actores protagónicos de la vida de los pueblos latinoamericanos. Como sabemos, esta posibilidad epistemológica de constituir una periferia no se va a desarrollar y la élite dirigente, la élite criolla, básicamente no va a estar de acuerdo con cuestionar la epistemología imperial, y a punto tal que esta élite dirigente, al preguntarse por el atraso de América Latina, va a vindicar el atraso, va a sindicar el atraso en los sectores populares. La oligarquía va a decir que los sectores populares, por su herencia hispánica, por su herencia mestiza, por su herencia de mulatos, de negros, de zambos, de esclavos, precisamente esos sectores populares van a ser considerados como obstáculos al progreso por la oligarquía. En este sentido es muy importante el rol del positivismo, que va a, en cierta manera, en muchos casos, a estigmatizar a los sectores populares a partir fundamentalmente de una noción de base racial, ¿no? La ciencia va a entender que los únicos actores aptos para el progreso son los blancos, ¿no? Como por ejemplo se puede desprender de la axiomática de, por ejemplo, José Ingenieros. Entonces, este proyecto que nosotros vamos a ver hacia finales del siglo XIX, de modernización, de segregación de los sectores populares, de constitución de economías agroexportadoras que se van a reproducir a lo largo de América Latina, va a tener como matriz mental dominante el positivismo, que va a ser en cierta manera el dispositivo ideológico de control de los sectores oligárquicos, y a la vez la gran pregunta que va a rondar a las economías, a las sociedades latinoamericanas, va a tener que ver con preguntarse por qué el proceso latinoamericano no tuvo el mismo éxito que el proceso norteamericano, ¿no? Entonces, aquí los sectores positivistas van a vincular la dificultad para el progreso en la cuestión de la raza. Sin embargo, y aquí entro en la segunda trama identitaria, a partir de 1900 va a aparecer una nueva estrategia de los sectores populares, podemos decir así, y de la intelectualidad latinoamericana, a partir de un libro que es central dentro de la ensayística del continente, que es el Ariel de José Rodó. A partir de este texto, Rodó, ¿qué va a plantear? En primer lugar, Rodó va a representar la nueva posición latinoamericana frente a Estados Unidos. Estados Unidos no solo va a ser visto como un país exitoso,
sino también como una potencial amenaza, como una potencia con un designio potencialmente imperial, ¿no? Eso ya lo había visto Martí. Rodó claramente va a empezar a ver la peligrosidad de Estados Unidos como potencia hegemónica, pero al mismo tiempo Rodó va a hacer otra cosa, que va a ser entender que los países de América Latina, por primera vez, necesariamente en su latinidad, ser latino no es un obstáculo, sino ser latino también es una potencialidad política para pensar proyectos colectivos. La herencia latina, la herencia mestiza, la herencia hispánica no son obstáculos para el progreso, para Rodó, sino que representan la potencialidad de un proyecto colectivo nuevo. Y en este sentido, Rodó lo que va a criticar fundamentalmente es que si bien el proceso norteamericano es un proceso exitoso, ese proceso norteamericano tiene dos falencias. Por un lado, termina construyendo una democracia de masas que anula al individuo, una democracia masificadora que anula las potencias individuales y las identidades individuales, y también constituye la otra crítica, que es un proceso exitoso desde el punto de vista de desarrollo, pero el arquetipo ciudadano que genera Estados Unidos es solamente un arquetipo materialista. Y si bien es exitoso en lo económico, es lo que dice Rodó, que después esto lo va a tomar Perón, es un hombre amputado, el hombre norteamericano, porque la única faceta que desarrolla es la que hoy denominaríamos la faceta de consumo. Como contrapartida, América Latina aparece como depositaria de un proyecto alternativo de modernización. Un proyecto que apunta a lo económico, pero que también entiende que el ser humano tiene una potencialidad espiritual y que América Latina es depositaria de los proyectos humanistas clásicos europeos, pero fundamentalmente que América es depositaria de lo que se podría denominar un élan de espiritualidad, ¿no? Que los ciudadanos latinoamericanos pueden constituir un proyecto de modernización alternativa. A partir de este texto de Rodó, que como bien relata Ramiro, tiene una difusión febril por toda América Latina, se va a generar un doble sentimiento, una doble conciencia, podríamos decir. Por un lado, la idea de que los pueblos latinoamericanos por separado, las naciones latinoamericanas por separado, no pueden constituir proyectos autónomos, sino de lo que se trata es de constituir la unidad latinoamericana como proyecto de autonomía, una unidad cultural, que después con Manuel Ugarte va a apuntar a ser una unidad política concreta. Y al mismo tiempo, como segundo elemento de este proceso de conciencia y de estrategias populares, va a ir desarrollándose en los sectores de lo que se denomina la generación del 900 un fuerte sentimiento antiimperialista, ¿no? Un fuerte sentimiento que no solo piensa la unidad latinoamericana, sino que empieza a ser consciente de las políticas de dominación colonial y semicolonial que empieza a desplegar Estados Unidos, ¿no? Esto claramente lo ve hacia 1895 José Martí en su opúsculo Nuestra América, pero a la vez se va reproduciendo en los diferentes intelectuales y va a tener un gran grado de conciencia en la figura de Manuel Ugarte, que claramente va a predicar por la unidad latinoamericana, pero también por el desarrollo de un sentimiento antiimperialista, y finalmente en la figura de José Ingenieros, que después de un periodo positivista muy fuerte, también va a desarrollar dentro de su último tramo de producción una lectura antiimperialista y una lectura de unidad continental. En este sentido, dentro de este segundo ciclo de estrategias populares que se van dando en el siglo XX, podemos citar, para ir cerrando en esta línea, la figura de José Vasconcelos, ¿no? José Vasconcelos también va a avanzar en la idea de unidad continental y no solo eso, sino que va a insertar a América Latina dentro del proyecto de una historia universal, entendiendo que América Latina es donde se consuman todas las razas, ¿no? Que América Latina es el continente síntesis, es el continente del encuentro, ¿no? El continente de convergencia de las demás razas y que de alguna manera es un continente que podríamos decir sincrético. Entonces, esta generación que se abre en el 900, fundamentalmente
lo que va a entender y va a revalorizar es la categoría de mestizaje, entendiendo que el mestizaje latinoamericano no es un obstáculo al progreso, sino que el mestizaje es una potencia que nos permite la posibilidad de una modernización alternativa, y al mismo tiempo va a entender que solo hay una viabilidad política, solo hay una viabilidad estratégica en la unidad de los pueblos del continente. Una unidad de los pueblos del continente que solo puede tener consistencia histórica si desarrolla una conciencia de carácter antiimperialista, fundamentalmente anti-norteamericana, que era potencia hegemónica que se estaba constituyendo en ese periodo. Y finalmente, para cerrar, el tercer momento de las estrategias populares de legitimación de los proyectos sociales, dijimos el 19 con Bolívar y Simón Rodríguez, el 20, principios del 20 con Ugarte, Ingenieros, Rodó, Vasconcelos y Martí. Y por último, para hablar de este siglo XXI, que nos tiene tan mal esta última etapa, pensar cómo se constituye el horizonte de legitimidad dentro de la axiomática populista, ¿no? Y en ese sentido, como todos sabemos, en los procesos sociales que se fueron dando a principios del siglo XXI, en el kirchnerismo, pero también en el chavismo, como también en cierta manera con Evo Morales, con Lugo en Paraguay, se fue delineando la categoría de populismo, ¿no? Como tercer momento, podríamos decir, de legitimación de los proyectos populares. En este sentido, lo interesante de este proceso es que la legitimidad viene desde afuera, ¿no? Desde un intelectual argentino, pero afincado muchos años en Inglaterra, como lo era Ernesto Laclau, formado fuertemente en el marxismo latinoamericano de Abelardo Ramos, pero también formado en el marxismo inglés, fundamentalmente de Hobsbawm, que va a descubrir particularmente algo muy interesante, que es que, contrariamente a lo que se decía, que las identidades populares latinoamericanas eran menos evolucionadas que las identidades de clase de base marxista, que eran más primitivas, lo que va a descubrir Laclau, sobre todo en textos previos, pero fundamentalmente que va a consumar en La razón populista, es que verdaderamente las identidades populares que se forjaron en los nacionalismos latinoamericanos, lejos de ser menos evolucionadas que las identidades de clase, eran precisamente formas políticas, lógicas políticas, que tenían una gran capacidad para articular proyectos estratégicos y sobre todo para articular proyectos diversos, ¿no? Las identidades vinculadas al populismo lo que muestran, en un punto, es la posibilidad, llegó Federico Donner, la posibilidad de articular la diversidad de actores sociales, cosa que por las identidades de clase no se podía. En ese sentido, lo que va a plantear de singular la axiomática de Laclau es que los pueblos no son o no preexisten, sino que los pueblos son creados. Es decir, la propuesta del populismo va a entender que hay una construcción política del pueblo, que los pueblos no son concatenaciones de historias de sectores que se van identificando a lo largo del tiempo, sino que la construcción del pueblo es eso, es una operatoria hegemónica. Es una operatoria hegemónica que de alguna manera articula diversos actores, pero no actores de clase, sino que lo que va a entender Laclau es que la operatoria hegemónica la puede realizar cualquier actor con pretensión hegemónica. Es decir, para Laclau no hay identidades preconstituidas, identidades que están destinadas a construir los procesos políticos, sino que los procesos políticos se constituyen a partir de una identidad que se pretende hegemónica, que busca construir hegemonía. Y en ese sentido, como retomando a Carl Schmitt, lo que va a entender Laclau es que solo se puede constituir una cadena equivalencial, solo se puede constituir el poder del pueblo, solo se puede constituir un bloque histórico a partir de forjar un enemigo, ¿no? Solo hay posibilidad de construir lo que él denomina pueblo o bloque nacional popular, podríamos decir así,
a partir de un momento previo que es la identificación de un enemigo. El actor que se torna hegemónico o que se pretende hegemónico e identifica ese enemigo puede articular el resto de los actores que quedan por fuera de esa ecuación y puede configurar lo que Laclau denomina cadenas equivalenciales o lo que se denomina dentro de la tradición nacional popular frentes nacionales, ¿no? Pero claramente esto es una herencia que viene de Laclau fuertemente, más allá de que la toma de Carl Schmitt, que entiende que los procesos no son históricos, sino que la historia se lee en retrospectiva, ¿no? El actor hegemónico es el que lee la historia, el actor hegemónico es el que construye la historia, porque el actor hegemónico es el que construye el enemigo. Entonces, aquí vemos una torsión, un gesto diferencial y un gesto que, y con esto voy cerrando, entiende que el proceso político, por un lado, como dijimos, solo se puede sostener a partir de la construcción de una frontera antagónica, pero que la sociedad, hoy que nos toca hablar de grieta permanentemente, solo puede constituir proyectos políticos populares a partir de una decisión primera, ¿no? A partir de una decisión esencial en la cual se divide la sociedad entre un campo antagónico y un campo equivalencial que sería el pueblo. Entonces, bueno, a partir de estas 3 intervenciones que quise mostrar, la idea era tratar de recorrer diferentes estrategias de los sectores populares, una la de Bolívar, a partir de constituir una hegemonía y una nueva epistemología, con Simón Rodríguez, otra en el siglo XX, a partir de una revalorización de la categoría de mestizaje y a la vez la idea de que solo los horizontes políticos continentales, los estados continentales, son posibles como horizontes de autonomía, identificando a Estados Unidos como enemigo, y finalmente una lógica que es más en el marco de la posmodernidad, en el marco también de lo que se podría denominar el nihilismo cumplido, que solo se puede construir un horizonte, proyecto emancipatorio, a partir de la conformación de cadenas equivalenciales, pero también a partir de la ruptura de la constitución de fronteras antagónicas. Fronteras antagónicas que en última instancia son proyectos hegemónicos que son los que hoy estamos debatiendo en las sociedades contemporáneas. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Muy contento de estar en Rosario, ciudad hermana con Montevideo y Buenos Aires en el nacimiento del tango. Muy contento de estar en la Universidad Nacional de Rosario, muy agradecido con Roy, que ha tenido nuevamente la gentileza de invitarme a estar acá con ustedes, y por supuesto muy contento de poder compartir en primer lugar con queridos colegas que trabajamos en el campo del pensamiento latinoamericano y bueno, con este auditorio estupendo, ¿no? Yo tenía mis dudas a las 9:30 de la mañana, digo, ¿cuánta gente va a ver? Justo me toca el primer panel, sorprendido, gratamente sorprendido por el interés. Sé que Roy tiene su propia capacidad de convocatoria, pero me imagino que el tema también interesa. Mi dedicación es la historia, así que lo que yo voy a plantear tiene ese acento. Me temo que voy a marcar ciertas diferencias porque acá creo que predominan los filósofos y bueno, y la convocatoria es sobre filosofía latinoamericana. De todos modos, mi dedicación dentro de la historia son la historia de las ideas, la historia del pensamiento, de modo que hay una confluencia sin duda. Lo que preparé como ponencia lo he titulado Del lascazismo al arielismo, 4 siglos de pensamiento hispanoamericano. Y hago una pequeña aclaración, ¿por qué hispanoamericano y lo latinoamericano? Bueno, porque si estamos hablando de lascazismo y también de arielismo, todavía la categoría latinoamericana no está formulada tal como la entendemos y la vivimos hoy, ¿no? Y el campo específico de la acción y de la influencia de las casas y de otros pensadores junto con las casas es sobre lo que hoy sería el área hispanoamericana más que el área brasileña o el Caribe. Bueno, el Caribe en parte. Bien, ¿por qué lascazismo y arielismo? Bueno,
una pelea, una meta, por lo menos de quienes trabajamos en pensamiento latinoamericano, es tratar de que algún día descubramos nuestra propia palabra, ¿no? Nosotros hemos sido escolásticos, románticos, liberales, marxistas. Bueno, algún día puede ser que encontremos algunas palabras que nos definan. Y el ascasismo es un fenómeno que nació en América, se desarrolló en América, el arielismo también. Por ahí pueden tener limitaciones y ambigüedades que las quiero precisar antes de ir a los que concretamente les quiero proponer. La palabra lascasismo por ahí no está tan antigua, pero la palabra lascasista ya existe en las fuentes del periodo colonial. Las Casas fue un personaje tremendo, en su talla y en su poder individual más importante que Maquiavelo, que Lutero, por ejemplo, por decir personajes equivalentes del momento. Como la historia en general no la hemos escrito nosotros, bueno, tiene un lugar secundario, pero es un tremendo personaje al cual todavía no hemos empezado a estudiar. Tiene una obra escrita enorme, y bueno, hay algunas cosas que sí se han escrito, algunas tesis, y después hay mucho estereotipo también, ¿no? Pero lascasista ya era un término que se usaba hacia mediados del siglo XVI en América y en España para identificar a ciertos personajes. Ahora, aclaro también, digo, Las Casas, bueno, también tiene varias etiquetas, ¿no? Por un lado, desde los defensores de la leyenda rosa de la conquista se le atribuye la matriz de la leyenda negra. El liberalismo lo vio en general como un antecedente de Rousseau, esta idea de la idealización, el buen salvaje, ¿no? A mí me interesa específicamente Las Casas como integrante de una corriente teológica y política, y teológico-política, y jurídica e histórica, que tuvo además varios protagonistas más. Estoy usando lascasismo en un sentido que nadie usa, no para referirme solo a Las Casas, sino a 3 o 4 personajes por lo menos. Hay una segunda línea de 20, no menos, pero hay una primera línea, en la misma línea que Las Casas pongo a Alonso de Veracruz, uno de los profesores que fundó la Universidad de México en 1553, y a José de Acosta, un jesuita que trabajó en el Perú, estuvo también en el momento de la fundación de la Universidad de San Marcos, también hacia mediados del siglo, un poquito después, 1560, en el Perú, en Lima. Y esos 3 que se conocían y se relacionaban, Las Casas y Veracruz, tuvieron mucho vínculo entre ellos. Veracruz mucho más académico, Las Casas no fue un académico, fue un teólogo profético, un activista, un consultor político, padrino de mucha legislación de Indias, etcétera, y un crítico implacable del establishment, del régimen, digamos. Y José de Acosta, que es un poco posterior a ellos, intenta una síntesis entre Las Casas y Veracruz. Es muy interesante la relación entre los 3, pero en ese mismo lugar pondría a un franciscano, Bernardino de Sahagún, el fundador de la antropología, y gracias a quien podemos conocer la cultura náhuatl de un modo que ningún antropólogo del siglo XX ha logrado reconstruir en su trabajo, refiriéndose a culturas alternas, ¿no? a culturas otras, digamos, ¿no? Hoy se lo reconoce ya como fundador de la antropología científica. Nosotros seguimos enseñándolo, poniéndolo en esa bolsa maldita que hay que desterrar de las escuelas y los liceos, que es los cronistas. Los cronistas, es una bolsa donde vos metés filósofos, antropólogos, en fin. Entonces, digo, lascasismo, me refiero a todo un movimiento que florece fundamentalmente entre 1550 y 1590, para poner los límites de algunas obras. Se empieza a gestar mucho antes, desde el primer memorial de Las Casas en 1515, el primer memorial que él manda desde la isla de Santo Domingo. Hay suposiciones en investigación no confirmadas que es el libro que inspira Utopía de Tomás Moro, el memorial. Sabemos que Tomás Moro escribió Utopía en Flandes. Flandes pertenecía al Imperio Español en ese momento. Es muy posible que le llegara, y de hecho hay un obispo de Utopía, ¿no? que tiene cierto rol en Utopía. Pero en cualquier caso, el primer memorial de Las Casas ya en 1515 es, digamos, nada más que como crítica a una sociedad existente y desde el punto de vista programático concreto, y no una ficción como la de Moro. Son obras equivalentes desde el punto de vista de lo que llamaríamos hoy un pensamiento crítico en teoría política, ¿no?
El arielismo, me voy a la otra punta del camino, es un término también bastante ambiguo que requiere muchísima investigación, muchísima. Ha sido un estereotipo por mucho tiempo. Hoy ya los historiadores importantes de historia de las ideas del pensamiento latinoamericano lo colocan muy bien, digamos, Debes Valdés en Chile, Altamirano acá en Argentina, digamos, le atribuyen al arielismo el ser la primera voz del pensamiento latinoamericano del siglo XX. Sabemos que fue hegemónico claramente entre 1900 y 1920, después entra en otro proceso, voy a tratar de precisar algunas cosas más hasta donde me dé el tiempo. Pero claramente en este caso es una palabra que existió, que es, digamos, hay un conjunto de pensadores desde México al Río de la Plata que asumen la identificación arielista, o sea que no es ya un invento historiográfico de un historiador, sino ya tuvo existencia real como tal, el arielismo, y yo no me canso de repetir, fue la primera identificación política práctica, pero que contiene una filosofía, que contiene una ética, bueno, ya algunas cosas no voy a superponerme con lo que planteó Roy, pero es la primera corriente de ideas que tiene nombre propio en América, en América Latina, en todo caso, si precisamos, en América empieza el pragmatismo, más o menos, pero digo, en Estados Unidos, perdón, pero es importante esto, es decir, de repente nuestros intelectuales y muchos políticos, en fin, todo un sector importante de toda una generación ya no se identifica o como liberal o como marxista o socialista, se identifica como arielista, es decir, surge una identificación política, teórica y práctica acuñada desde nuestra propia experiencia histórica. Bueno, yo voy a resumir lo que les quiero decir en 4 proposiciones. Son bastante dogmáticas, pumba, las tiro. Digo dogmáticas desde el punto de vista que no las puedo explicar acá. Voy a hacer una brevísima explicación. En general están en mi libro Cultura y Alteridad, más desarrollada en otras cosas que estoy escribiendo y en algunos artículos que están publicados en una página que yo tengo en el sitio academia.edu. No sé si lo ubican, es la revista científica más grande del mundo, donde se publica gratis y sin selección de árbitros, y hay cientos de miles hoy de artículos científicos en varias lenguas. Es un recurso disponible, accesible, sin costo, así que lo recomiendo vivamente. Yo tengo una página allí con unos 20, 30 artículos publicados allí. La primera hipótesis, esto es lo que yo he estado trabajando los últimos 5 años, puedo avalar lo que les voy a decir con varios artículos. Es básicamente, mi hipótesis es así: el pensamiento hispanoamericano en los siglos XVI y XVII, especialmente el siglo XVI, primera mitad del XVII, fue un actor significativo en la génesis del pensamiento político moderno. No estoy diciendo del pensamiento hispanoamericano, eso por supuesto de sí. Digo, en lo que llamamos pensamiento político moderno. No hubiera existido lo que llamamos pensamiento político moderno, no hubiera existido Thomas Hobbes, no hubiera existido John Locke, si no fuera por la acción de estos pensadores. Hay cierta historiografía que recoge esto como Escuela de Salamanca, porque en general Las Casas y Veracruz se formaron en Salamanca. Veracruz fue discípulo directo de Francisco de Vitoria, así que también se usa el nombre, y yo lo uso, Escuela de Salamanca, porque la Escuela de Salamanca es una escuela hispanoamericana, es decir, es una escuela de pensamiento que tiene una matriz en Salamanca, pero que trabaja en red, diríamos hoy, ¿no? Con la Universidad de México y con la Universidad de San Marcos en Lima. O sea que es importante atender esto. En la Escuela de Salamanca se formaron todos los filósofos europeos del siglo XVII y XVIII. John Locke sería inexplicable sin Francisco Suárez, por ejemplo. Son cosas que hoy la historiografía recién ahora está empezando a recuperar.
Pero entonces, reitero, el pensamiento hispanoamericano en los siglos XVI y XVII fue un actor significativo en la génesis del pensamiento político moderno. ¿Qué me refiero a esto concretamente? A las casas ya se lo reconoce, esto es un lugar común, seguramente lo han recibido en muchas clases o en algunas lecturas, se lo reconoce en la génesis de los derechos humanos. Bien, y a varios más de la Escuela de Salamanca es de Vitoria. Digo, precisaría más. Lo que solemos aludir hablando como el tránsito del súbdito al ciudadano se empezó a hacer acá, en Hispanoamérica. No sería concebible el tránsito del súbdito al ciudadano sin Bartolomé Las Casas, sin Alonso de Veracruz, sin José de Acosta. Esto se puede demostrar abundantemente. Yo digo, de repente a alguien le resulta un poco fuerte, pero hay ya, por suerte, sobre todo en México, hay más de 10 historiadores que están trabajando este periodo que fue negado absolutamente por la historiografía en general y por la historiografía de las ideas, ni que hablar. Todo lo que llamamos derechos subjetivos, el paso a los derechos subjetivos, está en las casas. La construcción de la república. La idea, hay un texto, el último texto mío que presenté en un congreso el año pasado, se llama La transformación de los señoríos en repúblicas, le pueden llamar en vez de señoríos cacicazgos si quieren. Es este proceso del tránsito del dominio señorial y del orden señorial al orden republicano empieza a cumplirse en Hispanoamérica. ¿Sí? Es un dato que no lo tenemos, no se enseña. Ahí empieza de un modo fuerte nuestra tradición republicana. Y es sumamente interesante que esa tradición republicana, ese tránsito del orden señorial, del orden de los cacicazgos, la transformación de los cacicazgos en repúblicas, lo que llamaban las repúblicas de indios, se fundan, en el caso de México, en el Altépetl, que es un espacio, una jurisdicción, es un espacio territorial, pero también implica unas instituciones sociales y políticas, porque en general esa maldición de la historiografía que habla de los indios, ¿no? ¿Ustedes han oído hablar de los indios? Pues los indios son una bolsa donde hay una cantidad de señores metidos y señoras, ¿no? Ahora, ¿no? Ellos tenían instituciones también, En fin, el Altépetl o el Ayllu en la área andina son la primera forma de organización y jurisdicción territorial. Bueno, los pueblos y repúblicas de indios en general se fundan en toda Hispanoamérica sobre las jurisdicciones prehispánicas del Altépetl o del Ayllu, ¿no? Y es un proceso que continúa aún después de la separación de España. Las repúblicas de indios son liquidadas, intentadas liquidar por la reforma de Juárez en México, y sobrevivieron igual. Y la Revolución Mexicana intentó restablecerlas y restablecer la propiedad comunal. Pero no me extiendo porque me iría sobre eso, pero es un tema interesantísimo. La segunda, en los momentos, acá empiezo a coincidir con el esquema de Roy. El segundo momento sobre el cual propongo una hipótesis es la siguiente, que el avatar, es decir, el desenvolvimiento del republicanismo hispanoamericano como proceso abierto, tuvo una instancia decisiva en la década de 1820-1830, no en la llamada Guerra de la Independencia. Creo que se puede debatir mucho sobre el sentido que tuvo la Guerra de la Independencia. Yo me refiero estrictamente al momento en que ya los países hispanoamericanos separados de España deciden, hay unos términos que yo anoté por allí de lo que planteó Roy muy parecidos, deciden el modo en que se van a incorporar, tú dijiste Occidente, ¿no? Y esta es una batalla que se da en el campo de la diplomacia comercial. Tengo un par de artículos sobre eso. Entre 1820 y 1830 hay un intento liderado desde México y Chile para crear una unión aduanera hispanoamericana. Sus líderes intelectuales y prácticos son Lucas Alamán en México y Andrés Bello en Chile. Digo, en mi impresión, yo sé que esto es muy opinable, tanto Lucas Alamán como Andrés Bello tienen una visión más penetrante que la de Bolívar. Bolívar vio a Gran Bretaña como una aliada. Esta es la verdad. Y era razonable porque él pensaba sobre todo como un militar, en su lucha
contra España. Lo que ven Alamán y Bello es cómo hacemos en tanto nuevos estados para lidiar con el mundo de la revolución industrial. Tanto Alamán como Bello, que venían de Inglaterra, conocían perfectamente el proceso de la revolución industrial y entendían que no había camino posible ni para la independencia ni para la república sin revolución industrial. Este es un tema que todavía es poco estudiado, pero por eso digo, finalmente, hacia 1830, estrictamente 1832, fracasa ese primer intento de hacer una unión hispanoamericana que sobreviene no solo la separación de España, sino la separación en 20 repúblicas, ¿no? de todo el espacio hispanoamericano. No hay república sin revolución industrial, no hay república moderna. El republicanismo moderno es hermano gemelo de la revolución industrial. Hasta pretender hacer la república democrática desde países campesinos, agroexportadores, es imposible. O sea, estamos encerrados en un camino imposible, a menos que asumamos que sin la revolución científico-técnica no es posible avanzar en el republicanismo democrático. La tercera, entonces, la segunda hipótesis sería la década decisiva en el proceso moderno del republicanismo democrático latinoamericano es la década de 1820-1830. Allí se tomaron decisiones que nos siguen afectando hasta el día de hoy. La tercera es, en la misma línea de lo que ya planteó Roy, ¿no? El significado del arielismo. Yo esto ya lo he presentado acá mismo el año pasado. Yo entiendo al arielismo, que es un fenómeno muy interesante en cuanto a todas las personas que involucra. Diría fundamentalmente los que nos interesan más son, por supuesto, el propio Rodó, que es el que lo piensa, y siempre insisto que Uruguay es una especie de balcón excepcional para entender América Latina, porque es el país más marginal. Argentina y Chile, que comparten la australidad, digamos, de Uruguay, por su norte se integran con América Latina. Uruguay no. Uruguay es un portaaviones frente a la costa que puede mirar todo. Me acuerdo un embajador mexicano que se fue hace unos años, que nos hicimos muy amigos en Montevideo. Un día quería conocer Argentina y yo le dije, mira, empieza en Córdoba. Disculpen, rosarinos. Metiste en un problema. Entonces, sí, pero asumo el riesgo. Pero, a ver, él se fue en auto igual, así que no empezó en Córdoba. Pero me dijo, tenías razón en algo. En cuanto pasó Córdoba, para el norte, dice, Ramiro, ya estoy en México. Porque eso efectivamente empieza el continuum cultural, ¿no? Hasta California. Bien. Yo decía, ¿no? Rodó, Francisco García Calderón, un peruano, José Vasconcelos, que acá se lo mencionó, y yo agregaría a Víctor Andrés Belaúnde, un filósofo peruano, el mayor refutador de Hegel que yo conozca, el primer autor que plantea una superación de la dialéctica hegeliana. No me meto en el tema porque no soy filósofo, pero recomiendo muchísimo la lectura de Víctor Andrés Belaúnde, que es un filósofo perdido. Pero digamos, mi idea, lo que yo he intentado defender en Cultura y Alteridad, que el arielismo es la respuesta hispanoamericana a la segunda globalización. Es básicamente, el arielismo es muy parecido, salvando las distancias de sus contenidos, como reacción es muy parecido al panarabismo o al paneslavismo o al pangermanismo también, aunque no nos guste tanto, sí, al panlatinismo, es decir, son movimientos el Japón de la dinastía, ya no me acuerdo del nombre, que es la de la industrialización japonesa. ¿Cómo es? Meiji. Ahí está, Meiji, ¿no? Meiji. Es muy parecido al movimiento de la Tanzimat en el Imperio Otomano. Son momentos en donde la segunda globalización, la que empieza, ¿no? con digamos, la electricidad y 1860, 70, 80, son, digamos, la segunda globalización produce un descentramiento en todo, seas rico, pobre, seas hegemónico o periférico. Tenemos
pueblos y sociedades autocentrados hasta ese momento, en la pobreza o en la riqueza, pero autocentrados. Esa globalización implica todos con todos, en pocos años, sobre todo la máquina de vapor, la aplicación del vapor al transporte terrestre, ¿no? El ferrocarril y el vapor en la navegación, genera un sistema de comunicación global que impacta el telégrafo, ¿no? Impacta de un modo parecido a lo que nosotros estamos viviendo en los últimos 30 años, ¿no? Salvando las escalas. Entonces, el arielismo es la respuesta hispanoamericana a eso. Yo diría más que a Estados Unidos, Estados Unidos porque es la cara visible en América de la globalización, pero es la respuesta, viene un mundo global, solo podemos tener escala para responderlo desde el espacio hispanoamericano, no como uruguayos o mexicanos. Y el arielismo es, además, una crítica virulenta al economicismo. Digo, complementando lo que decía Roy, es decir, al hombre unidimensional, digamos, hay cosas de la Escuela de Frankfurt, en Rodó, por ejemplo, clarísimas, ¿no? Hay esta mirada que no solo mira a un solo país, sino mira a un sistema, a una... miren, el año pasado yo soy fundador con unos amigos de la Sociedad Rodoniana de Montevideo, que nos dedicamos a tratar de releer, a sacarlo a Rodó del bronce, a sacarlo de los estereotipos escolares y mostrarlo como filósofo. Hoy nadie lee a Rodó en Uruguay, bueno, acá me imagino que menos, ¿no? Hicimos un congreso, ¿no? Convocamos a gente que estudiosa de Rodó. Le digo, hoy se estudia Rodó en Alemania, en Francia, en Italia, en Inglaterra, en España, en Estados Unidos y después en Latinoamérica, por supuesto. Reunimos a casi 30 investigadores de 40 universidades y estuvimos a punto de traer a una gente que está traduciendo el Ariel al chino mandarín de Beijing. El arielismo hay que recuperarlo, hay que integrarlo en esta línea de pensamiento que yo insisto tiene 4 siglos, no 2, que es sumamente importante no desprendernos de 2 siglos fundamentales como son el 16 y el 17. Mi última observación, que tiene mucho que ver con algunos debates contemporáneos en el pensamiento latinoamericano. Y es así, digo así, indigenismos, afroamericanismos y europeísmos son obstáculos para ganar una perspectiva lo suficientemente abarcadora del proceso social y cultural latinoamericano. Quiero decir, bienvenidos los indigenismos y los afroamericanismos, sobre todo en tanto contestación del europeísmo, que fue hegemónico, claramente lo aludió recién Roy, ¿no? Pero tampoco son la respuesta, en algún modo son el espejo del europeísmo. Es decir, no asumen la totalidad. Esto dice, Belaúnde tiene una frase preciosa, yo soy indigenista e hispanista. ¿Por qué? Porque soy peruanista. Y yo no puedo desechar la herencia española de Perú como no puedo pretender recuperar la herencia indígena y restablecer el imperio incaico, ¿no? Ahí hay una especie de alienación. Entonces, digo, insisto, es importante, y ahí yo cito mucho a la Carta de Jamaica, esta frase tan preciosa de Bolívar, que no, el discurso de Angostura, dice, no somos indios, no somos europeos, ¿no? Así hay toda una línea, seguro que tú vas a hablar de eso. Digo, entonces, ¿y por qué es una debilidad que todavía no podamos integrar esas 3 miradas? Bueno, por algo que decía, yo no he leído a Laclau, pero muy claramente lo explicaba recién Roy, ¿no? No es posible ser actor en el siglo XXI si no hay una identidad clara. Nosotros necesitamos una referencia clara de nuestro ser, de nuestra conciencia, con sus virtudes y defectos. No somos mejores que nadie en el mundo, porque si no, ojo con esa filosofía latinoamericana que termina siendo autorreferencial. Eso no lo puede tomar nadie en el mundo, por favor. No somos más ni menos que nadie, es una de las verdades justicialistas. No, claro, desde esa humildad, defender y asentarnos en lo que somos sin fabricarnos un rollo de que no sé qué cosa tenemos que es mejor que los demás. Sí, pero sí para lograr una masa crítica identitaria
necesitamos llegar a poder superar, sin abandonarlo, siempre van a ser parte de nuestra riqueza, superar la perspectiva solamente indigenista o solamente afroamericanista o solamente europeísta. Y ahí los dejo. Agradezco, como hizo Ramiro, porque hay que poner en palabras el sentimiento, la invitación de Roy. Agradezco a quienes han ayudado también desde distintas formas a este encuentro, a mis compañeros de panel que siempre ayudan a relanzar, repensar, aprender, a todos ustedes con quienes estaremos o no de acuerdo. Y a mí me toca, porque hace tiempo que vengo dándole vueltas a este significante, hablar de uno de las propuestas del panel, que es el tema del mestizaje. Pero antes quería decir que cuando Roy mencionó a Laclau y habló de cómo él explica el populismo, hay dos cuestiones a tener en cuenta. Una es que en nuestra tradición, hablo de la Universidad de Buenos Aires y de las universidades de Buenos Aires, ha habido una fuerte incidencia de un sociólogo que se llamó Gino Germani, ahora el Instituto de Investigaciones de Ciencias Sociales en la UBA se llama así, que condenó a esa palabra populismo como el lugar de todos los males, pudiendo sinonimizarla con peronismo. Quiere decir que el trabajo que hizo Laclau y nuestras lecturas y nuestro interés por ese significante vacío es un trabajo donde el enemigo intelectual estaba presente, muy presente, entiendo yo, aunque él no lo mencione, y donde nos posibilita recuperar desde lo popular. Esa es la discusión, ¿por qué populismo en vez de popular? Y un compañero me dijo, porque bueno, también existe el Partido Popular de España, eso no nos garantiza nada. Pero además, y sin quererlo, cuando Betty Porcel nos invita, junto con el gobierno de esta ciudad, a conmemorar el bicentenario de la patria, uno de los temas fue este del populismo en una democracia social, y alguien me preguntó, después supe que el propio Laclau en esta misma querida Universidad Nacional de Rosario dijo lo mismo, o sea, hay una identificación mía hacia él ahí, que precisamente no hay que abandonar las palabras, los significantes que tienen un sesgo negro, para decirlo rápidamente. Del mismo modo, a mí me interesa plantear este tema del mestizaje en América, y sé que hay muchas otras formas de abordar quiénes somos, pero esta me parece una forma, un significante fuerte, por lo tanto que da que hablar, y que puedo asociarlo también con aquello que un filósofo italiano, Roberto Espósito, un filósofo de los márgenes, un napolitano, plantea en la díada que él pone de relieve entre lo contaminante y lo inmunizante. Todo persona, sujeto, pueblo que siente
que quiere inmunizarse y que se quiere inmunizar termina en la pureza de la raza. Al contrario, la contaminación supone, consciente o inconscientemente, diálogo y cruce de valores y de disvalores que constantemente nos ponen en movimiento y nos hacen ser y estar. Laclau también es un antiesencialista y en ese sentido el concepto de mestizaje no es un concepto sustancial, sino algo que está en movimiento y que yo tomo en el título de esta breve ponencia de Carlos Fuentes, que en un reportaje de hace muchísimos años en la revista Ajo Blanco, una revista española, planteó que el mestizaje se puede pensar como nuestra virtud americana, latinoamericana, iberoamericana, hispanoamericana o como nosotros queramos llamar. Y ese mestizaje como virtud me plantea una apelación ética. Una ética desde América Latina sería precisamente la del reconocimiento de este encuentro, choque, dificultades, contrariedades, pero también riquezas que nos hace salir del logocentrismo y del racismo. Sin grandes guerras en América Latina, sin embargo, nuestro continente ostenta el triste récord de ser el más desigual, aunque no el más pobre. No sé ahora, quiero decir que no lo sé. La desigualdad no es solamente económica, sino y sobre todo cultural. Adjetivos como negro, cabecita, bolita, indio, etcétera, dan muestras de estas formas de desprecio para quienes no están en el centro. Este centro puede ser imaginario, puede que nos creamos que somos el centro de algún entramado, pero siempre está ligado con la cuestión del poder. Centro y periferia son siempre, para mí, son pasibles de ser leídas desde el tema que está presente siempre en mis investigaciones, que es el tema del poder. En este presente de violencias, persecuciones y muertes de los llamados pueblos originarios, es bueno también tener en cuenta que la pureza de la raza, sea blanca o mapuche, conlleva necesariamente a la creencia de la superioridad o en la superioridad, algo de lo que recién Ramiro, con otros términos, hacía referencia. Y toda superioridad deriva en autoritarismos desde los que también se organizan genocidios. Es por eso que abandonamos el concepto de raza, blanca, amarilla, negra, sea cual sea, ya que solo existe la humanidad desde esta perspectiva. Y la humanidad que desde sus inicios ha sido migrante, no es nunca pura. Yo estoy hablando de un mestizaje cultural, pero hay estudios desde la genética que muestran, con un simple análisis de sangre, cómo cualquiera de nosotros que se cree blanco, heredero de español, italiano, alguna gota de sangre parece ser que tiene de otra procedencia. América Latina entonces ha recibido y es a sí misma migrante.
Y en ese movimiento de los pueblos aparece esto paradigmático, y es que varones y mujeres nos mezclemos. Muchas veces el mestizaje es violento, por conquistas, por guerras, por primacía étnica, pero hay ahí también una riqueza desde el lenguaje, las artes, la contaminación, que a mí me interesa resaltar. El mestizaje que reivindicamos como una ética es el mestizaje cultural, que como un prisma multifacético, este concepto de prisma lo tomo de Francisco, necesita de todos los planos y conforma figuras singular plurales. Resulta imposible desagregar lo que decía recién, el origen puro de cada quien. No hay origen, hay procedencia y en general procedencias en plural. Por lo tanto, denegamos el concepto de identidad que cristaliza y reifica, lo que no quiere decir que no haya rasgos identificatorios en las geoculturas. La identidad cierra. No soy estrictamente algo, una entidad, bueno, es lo que decía Ramiro, ¿no? Soy hispana, soy hija de italiano, soy argentina, pero cuando voy pasando Córdoba hago el culto a la Pacha, que ahora en Buenos Aires conmemoramos el 1 de agosto tomando la caña y la ruda, cosa que se está visibilizando hace muy poco tiempo en Buenos Aires. La ética del mestizaje puede pensarse entonces como un dispositivo para lograr el respeto mutuo en la diferencia y consecuentemente la paz en el seno del pueblo, si eso fuera posible, ¿no? La paz siempre es algo que está en el horizonte. Las manifestaciones de la cultura latinoamericana son todas por su propia condición mestiza. Decíamos, no es el mestizaje étnico o racial, sino entender que la condición de existencia de una lengua, de un discurso, de una manera de estar, de pensar, de sentir, se mezcla, es mestizado. Se es mestizo incluso si no se tiene una sola una sola gota de sangre india o de sangre blanca. Somos mestizos en América los aborígenes que en pésimas condiciones sobreviven en tierra americana, tanto como los latinoamericanos de primera generación, hijos, nietos, y también los europeos y cualquier otro migrante que caminan por nuestro suelo, migrante, visitante. Se trata de acceder entonces a esta categoría como tal desde 1492, que de algún modo lo ponemos como signo y marca de un comienzo. Sin embargo, y lo que decía Roy del enemigo está muy presente en este significante mestizaje, hasta hace muy poco tiempo en las ediciones del Diccionario de la Lengua Española, de la Academia, por supuesto, leíamos esta definición: mestizar, corromper o adulterar las castas por el acoplamiento o la copulación de individuos que no pertenecen a una misma casta. Mestizo, palabra que data del 1600, deriva de mysticius y significa mixtus. Pero lo que me interesa, hablando de una ética del mestizaje, es ver cómo hasta ediciones recientes, ahora la sacaron por supuesto, este peso de una negatividad que no es la hegeliana, estaba presente en el mayor libro de la lengua disque española,
yo sigo diciendo castellana, pero en fin, tampoco eso dice nada. La familia de palabras completa la versión existente en lengua española. Mestizo, sigo con el diccionario, es quien es corrupto y mezclado. Corrupto acá como disvalor, ¿no? No en el sentido de contaminado, sino en el sentido de degradado de su propia condición. Si pensamos que la definición data del siglo XVIII, surge una asociación inevitable. ¿Cuál es la asociación? Es con la filosofía de Descartes, que ya afianzada en la Europa de dicho siglo, afirma que la verdad es simple y que está más cerca de la simplicidad que de la complejidad. Y esto es toda una visión del mundo. El sintagma latinoamericano, en cambio, desde arranque ya es compuesto, complejo y comprende la mezcla de culturas. Es otra visión del mundo en juego, que se lee como una virtud propia, según nos decía Carlos Fuentes, en el encuentro de los diferentes. Yo sigo diciendo, encuentro conlleva en sí mismo, en su propia palabra, el sentido de cercanía y de contrario, de en contra. Es decir, acá no tenemos que pensar en que el mestizaje es algo rosa, como decía, versiones rosa de una propuesta, pero sí darle visibilidad en todo caso. Los valores entonces, en el encuentro de diferentes parece que podemos pensar lo propio de esta cultura de la patria grande, que no es solamente mezcla de ideas y de razas, como ya dijimos que de algún modo denegamos ese concepto de raza, sino también una visión propia de las cosas, de los sujetos. Como tal, produce efectos sobre las diversas producciones intelectuales, artísticas, religiosas, políticas, etc. Los valores de la simplicidad, de la unidad y de la universalidad son propias de una cultura que los resalta constantemente. Descartes y la ciencia moderna son los valores que le dan sustento, desde ellos, digamos, y de alguna manera se identifican con esa cultura europea. Y aún los llamados filósofos posmodernos, que quisieron, creo yo, de manera equívoca, producir un salto más allá de la modernidad, a pesar de que sostienen el valor de la complejidad, de la ruptura, en su escritura, en sus métodos para abordar lo humano, mantienen la estructura del pensamiento logocéntrico. Nuestra historia, entonces, que arranca del 1492, plantea un nuevo mundo, y en ese nuevo mundo, de manera oculta, de manera inconsciente, de manera conflictiva o sesgada, aparece el mestizaje. Pensemos como cuando llegan aquí los conquistadores, una característica fundamental e incomprensible para ellos era la cuestión del espacio. Bernal Díaz del Castillo dice que cuando llegó a Tenochtitlán se dio cuenta de que la capital tenía, del Imperio Azteca, ¿no?, una superficie urbana de 100 kilómetros cuadrados, mientras que en ese mismo momento, París tenía 13 kilómetros cuadrados. En el espacio también hay, y en la temporalidad, concepciones que nos posibilitan también hablar, por un lado, de la soledad
de la distancia y por otro de la inconmensurabilidad de los valores que en el suelo están. Por ejemplo, la conquista del desierto. ¿De qué desierto estábamos hablando? Ahí había culturas varias. Desierto no es una palabra que se haya tomado al azar, sino que precisamente lo que quería manifestar era esta superioridad del blanco, primero que fue conquistado y ahora conquistador, arrasando. Es verdad que Pacho O'Donnell, no sé si los historiadores lo valoran o no, dicen que sin Roca todo nuestro sur patagónico sería chileno. Bueno, es para otra discusión. También es posible explicar el mestizaje de otra manera, con el concepto de complementariedad, que sugiere un universo plural en el que las diferencias aparecen simultáneamente y tienen las características de no anularse entre ellas. Lo mismo que en la figura del prisma. América es, o la podemos pensar, como la conjunción lingüística, ética e idética cultural de lo aborigen y de lo europeo moderno, de la desmesura y de la, entrecomilladamente, mesura, del tiempo lineal y del tiempo sagrado, de la lengua heredada que ya no es la misma cuando la heredamos. América ha sido posmoderna antes de tiempo, aquello que se transformó en algo diferente, en otra cosa, y a la vez es el cumplimiento que se da a través del mestizaje y hace de expresiones de eventos puramente políticos el nuevo mundo, formas de expresar lo nuevo. Por ello no existe una única filosofía que pueda dar cuenta de nosotros y explicarnos. En América la filosofía se acerca a las letras, al ensayo, porque nosotros mismos, estamos ensayándonos, estamos en estado de apertura. Y la filosofía, aquella que amamos y hemos estudiado y que a veces se ha transformado en obstáculo para pensarnos, levantaba el vuelo al atardecer, como el búho de Minerva, cuando la cultura había cumplido, cuando se había cerrado en un pretérito perfecto. En nuestro suelo, el horizonte, y tomo a Alejo Carpentier, algunos le dicen Carpentier, pero yo prefiero decirle Carpentier, el horizonte es épico. Este gran maestro nos enseña que el mestizaje es una epopeya, dice él, y apelo y lo cito. Creo que la novela latinoamericana está apuntando a lo épico y la futura también debe ser épica por la propia fuerza. Esto también es válido para la filosofía. El mismo mestizaje es una epopeya y es el rasgo original de América Latina. Cierro comillas. Lejos de mí ignorar las llamadas megatendencias, Global Village, Technotronic Era, IRA, social, mediática, etc. Además porque, como decía Ramiro, es imposible pensarnos sin el aporte de la ciencia y de la tecnología. Este es otro problema que ya nos tiraron otra vez sobre la mesa, ¿no? Pero estas propuestas que se derivan de conceptos modernos de universalidad y univocidad pueden adquirir las formas
de una globalización cuyo poder se quiere a sí mismo omnímodo. Por eso decimos, ¿es posible la Comunidad Europea? Es posible. ¿Por qué no el NAFTA, el Mercosur, como ejemplos de una necesidad regional? Porque el poder y los intereses lo han mellado estas formas de asociación que nos darían fuerza en lo político y en lo cultural. ¿Me estás mirando? Finalmente, si bien es cierto que el mestizaje es un concepto que representa la épica de América Latina, no es menos cierto que los modelos de transparencia racial o conceptual son violentos e indeseables, ya que si es verdad que en cualquier mezcla hay lucha y movimiento, también es concebible una complementariedad intelectual, ética, espiritual, que se refleja en un modo de aparición y de estar en un mundo cuya trama es compleja, pero que es un horizonte que nos permite pensarnos. Hacer de nuestra marca el mestizaje una virtud era el deseo de Carlos Fuentes, que define y lo define al mestizaje como un encuentro de culturas. Obviamente no es el único que lo define así, pero es interesante cómo él subraya esta cuestión. Dice que la historia de España, la de América Latina o la de los Estados Unidos, está hecha de africanos, de indios, de blancos, pero lo bueno es hacer de ello una virtud y no un apartheid. Por eso el mestizaje es un hecho inevitable, más bien una virtud, dice Najo Blanco, y opone el concepto de mestizaje al de racismo, alertándonos sobre el peligro del próximo siglo, del que estamos transitando, si lo abordamos considerando la aldea global como el consumo de una sola identidad, como la consumación de una sola identidad, la de los países del poder hegemónico y del desprecio por las diferencias. La discriminación, dice Fuentes, será la primera plaga del siglo XXI. Su nombre será racismo. Así expresado, vemos resaltar mejor su carácter de valor ético al mestizaje. En lo que a nosotros respecta, el racismo en la filosofía proviene en gran medida de la llamada normalidad filosófica, que desnuda como si el único deber de los filósofos en la Argentina fuera conocer los clásicos en su lengua materna, lo cual es buenísimo, digamos, es un valor también, pero que si solo nos quedamos en esa reproducción que siempre es traicionera, como todo traductore, ralentizamos, dejamos por fuera nuestro propio deber, nuestra propia tarea, que es precisamente la de recuperar la riqueza del mestizaje. Nuestro reclamo, entonces, respecto de esa normalidad filosófica es un poco más complejo. Reconocemos la necesidad de realizar la tarea canónica, de utilizar las categorías clásicas, pero al mismo tiempo de confrontarlas con nuestra realidad, de contaminarlas, de mezclarlas, porque allí, como en la propia lengua que hablamos, surgen otras cosas, otras formas, otros formatos.
Mientras estén fuera de contextos, tendremos que probar con aquellas categorías y reformular entonces esta pregunta que nos descoloca: ¿cómo puede ser, cómo sería posmoderno un lugar que nunca ha sido moderno? O incluso más difícil, que ha sido posmoderno avant la lettre, antes de tiempo, siempre anacrónico con respecto a Europa. Entonces, esa identificación con Europa siempre nos va, o ahora con Estados Unidos, con lo anglosajón, siempre nos pone en una situación de sometimiento, de obediencia, de saber que cuando a alguien se le ocurre decir que es italiano en Italia, se le ríen, aunque tenga los 4 abuelos italianos. O como cuando me dijo alguien, lastimosamente, yo estaba en Tarija y un señor del lugar me dijo: nosotros no somos bolivianos, somos argentinos, creyendo que a mí me hacía un elogio. Bueno, esta mentalidad de obediencia, de sometimiento que en los intelectuales es imperioso remover, porque el pueblo los remueve en su movimiento constante y en su propia creatividad, es la tarea que hoy más que nunca, aunque a veces el desasosiego nos hace creer que hemos perdido, es con la que tenemos que dar batalla. Gracias.